Hola, hola, mis queridísimos corazones. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que, prepárense porque viene cargadito de emociones, sorpresas y como el título lo indica, un final inesperado. Sí, ya sé que están pensando, Ande y Kerem. ¿Otra vez? Pues sí. Porque sabemos que les encanta esta parejita y cada movimiento que hacen. Y hoy vamos a desmenuzar un evento que nos ha tenido a todos al borde del asiento y que, además, involucra un acto de generosidad y apoyo conmovedor. Así que si eres de los que aman el chismecito bueno, si te encanta seguir la pista de Ander Ercel y Kerem Bürsin, y si disfrutas de las historias con giros inesperados, este es tu vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de información, no se olviden de darle mucho amor a este vídeo con un me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias jugosas y exclusivas. Así no se pierden de nada. ¿Listos? Pues vamos allá. Ok, vamos a empezar poniendo las cartas sobre la mesa. Últimamente hemos visto a Ande y Kerem bastante discretos, ¿verdad? Después de todo el revuelo que causó su relación, su ruptura y todos los rumores que han girado en torno a ellos, ambos han optado por mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Las apariciones públicas se han vuelto menos frecuentes, las entrevistas más controladas y las publicaciones en redes sociales más profesionales. Parece que ambos estaban decididos a tomarse un respiro del ojo público y concentrarse en sus respectivos proyectos. Pero, siempre hay un pero. Y este pero es un evento que ha sacudido a la opinión pública y que ha demostrado, una vez más, la calidad humana que ambos poseen. Todo comenzó cuando se dio a conocer la noticia de un terrible accidente en un hospital infantil en Estambul, el Umut Koku Hastanesi, como se le conocía cariñosamente en el barrio de Beyoğlu. Un incendio provocado por una falla eléctrica en el sistema de calefacción de la planta baja, causó graves daños en las instalaciones y, lo más lamentable, puso en peligro la vida de muchos niños. El fuego se propagó rápidamente alimentado por materiales inflamables como cortinas y alfombras, llenando los pasillos de humo denso y tóxico. La noticia, como era de esperarse, se viralizó rápidamente y conmovió a toda Turquía. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones regulares para cubrir el evento, las redes sociales se llenaron de hashtags de apoyo y cadenas de oración, y la angustia se palpaba en el aire. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos famosos se sumaron a la causa, ofreciendo donaciones y difundiendo información para ayudar a recaudar fondos para la reconstrucción del hospital. Actores, cantantes, deportistas, todos pusieron su granito de arena para apoyar a las víctimas y sus familias. La respuesta fue inmediata y masiva, demostrando la fuerza de la solidaridad en tiempos de crisis. Y aquí es donde entran nuestros protagonistas, Ande y Kerem. Aunque al principio no hubo un anuncio oficial por parte de sus representantes, pronto comenzaron a circular fotos y vídeos que los mostraban en el hospital, ayudando a evacuar a los niños y brindando apoyo emocional a los padres. Sí, así como lo oyen. Ambos trabajando codo a codo, demostrando una vez más que, más allá de cualquier drama mediático, existe un profundo respeto y cariño mutuo. Las imágenes, capturadas por testigos y compartidas en redes sociales, mostraban a Ande y Kerem con la ropa manchada de hollín, sus rostros cubiertos de polvo y sus ojos llenos de preocupación. Sin embargo, su determinación y coraje eran evidentes. Se les veía corriendo por los pasillos, cargando niños en brazos, guiando a padres desorientados y brindando palabras de aliento al personal médico. Las imágenes eran desgarradoras pero a la vez inspiradoras. Se podía ver a Ande con su rostro angelical, consolando a una niña que lloraba desconsoladamente, mientras que Kerem, con su característica sonrisa, ayudaba a un médico a trasladar a un bebé en una incubadora. En una de las fotos más conmovedoras, se veía a Ande sentada en el suelo, rodeada de niños, leyéndoles un cuento para distraerlos del caos que los rodeaba. En otra, Kerem aparecía cargando a un niño en sus hombros, tratando de hacerle reír con una broma improvisada. Era una escena que te tocaba el corazón y que te hacía reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Muchos se preguntaban cómo era posible que, después de una ruptura tan mediática, Ande y Kerem pudieran trabajar juntos de manera tan armoniosa y desinteresada. Pero la cosa no quedó ahí. Después de las primeras horas de caos y confusión, Ande y Kerem decidieron unir fuerzas para organizar una campaña de recaudación de fondos a gran escala.
Utilizaron sus plataformas en redes sociales, con millones de seguidores cada uno, para difundir información sobre el hospital y solicitar donaciones. Crearon el hashtag #UmutiInelele, que se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Publicaron vídeos conmovedores, testimonios de médicos y enfermeras, e historias de niños que habían sido afectados por el incendio. Y la respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, miles de personas de todo el mundo se sumaron a la causa, donando dinero, ropa, juguetes y todo tipo de artículos necesarios para ayudar a los niños y al personal del hospital. Empresas donaron equipos médicos, alimentos y productos de higiene personal. Voluntarios se ofrecieron para ayudar en la organización y distribución de las donaciones. La campaña se convirtió en un verdadero fenómeno viral y demostró el poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan para el bien. Hande y Kerem no solo recaudaron una cantidad impresionante de dinero, sino que también lograron crear un sentido de comunidad y esperanza en medio de la tragedia. Pero volvamos al hospital. Durante los días siguientes al accidente, Hande y Kerem estuvieron presentes de manera constante, visitando a los niños, jugando con ellos, leyéndoles cuentos y brindándoles todo el apoyo emocional que necesitaban. Se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la oscuridad y demostraron que, a pesar de todo, la bondad y la generosidad pueden triunfar sobre la adversidad. Se les veía interactuando con los niños, escuchando sus historias, pintándoles las caras y organizando juegos. Se convirtieron en figuras paternas y maternas para muchos de los niños que habían perdido a sus familias o que se encontraban separados de ellas. Y ahora, aquí viene la parte que los va a dejar con la boca abierta. Durante una de sus visitas al hospital, Hande y Kerem se encontraron con un niño llamado Ali, un pequeño de 8 años que había perdido a sus padres en el incendio. Ali estaba devastado, no hablaba, no comía y se negaba a interactuar con nadie. Se había encerrado en sí mismo, incapaz de procesar la magnitud de su pérdida. Los médicos y enfermeras estaban preocupados por su estado emocional y físico, y temían que su salud empeorara si no recibía ayuda psicológica. Hande y Kerem, al enterarse de la historia de Ali, decidieron hacer todo lo posible para ayudarlo a superar su trauma. Pasaron horas hablando con él, jugando con él y tratando de sacarle una sonrisa. Al principio Ali se mostró reacio a interactuar con ellos, pero poco a poco comenzó a confiar en ellos. Les contó sobre sus sueños, sus miedos y sus recuerdos de sus padres. Les habló de su pasión por el fútbol, de su amor por los animales y de su deseo de convertirse en astronauta. Un día, Ali le dijo a Hande que su mayor sueño era tener un perro. Había visto un labrador en la calle y se había enamorado de su pelaje dorado y su mirada amigable. Hande, conmovida por la historia del niño, le prometió que le conseguiría uno. Y así lo hizo. Al día siguiente, Hande y Kerem llegaron al hospital con un pequeño cachorro de labrador, al que llamaron Umut, que significa esperanza en turco. Eligieron ese nombre porque querían que el cachorro fuera un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. La reacción de Ali fue indescriptible. Sus ojos se iluminaron de alegría y por primera vez en días sonrió. Comenzó a jugar con Umut, a abrazarlo y a hablarle. El cachorro se convirtió en su mejor amigo y en su mayor consuelo. Umut le brindaba compañía, amor incondicional y una razón para levantarse cada mañana. Pero la historia no termina ahí. Hande y Kerem, al ver la profunda conexión que se había creado entre Ali y Umut, tomaron una decisión que cambiaría la vida del niño para siempre. Decidieron adoptar a Ali. Hablaron con sus familias y amigos, quienes les brindaron todo su apoyo. Consultaron con abogados y trabajadores sociales para asegurarse de que estaban tomando la decisión correcta. Y después de mucha reflexión, llegaron a la conclusión de que Ali merecía una familia y un hogar lleno de amor y felicidad. Sí, así como lo oyen. Hande y Kerem, después de evaluar cuidadosamente la situación y de contar con el apoyo de sus familias y amigos, iniciaron los trámites legales para adoptar a Ali y convertirlo en parte de su familia. Estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de criar a un niño y brindarle todo lo que necesitaba para crecer feliz y saludable. La noticia causó un revuelo aún mayor en los medios de comunicación. Muchos aplaudieron la generosidad y el altruismo de Hande y Kerem, mientras que otros cuestionaron sus motivos. Algunos insinuaron que lo hacían por publicidad, otros que no estaban preparados para ser padres. Pero a ellos no les importó. Estaban decididos a brindarle a Ali un hogar lleno de amor y felicidad.
Y aquí es donde viene el final inesperado que les prometí al principio del vídeo. Después de meses de trámites legales y burocracia, finalmente Andy y Kerem obtuvieron la custodia de Ali. El niño se mudó a la casa de la pareja y comenzó una nueva vida. Pero aquí viene el giro de tuerca. Durante la ceremonia de adopción, Andy y Kerem anunciaron que se habían reconciliado y que estaban nuevamente juntos. Sí, señores. El apoyo mutuo que se brindaron durante la crisis en el hospital, la conexión que crearon con Ali y la profunda admiración que sentían el uno por el otro, los había llevado a darse una segunda oportunidad. Se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier diferencia y que querían pasar el resto de sus vidas juntos como familia. Fue un momento mágico, lleno de emociones y lágrimas de alegría. Andy y Kerem, tomados de la mano y con Ali abrazado a sus piernas, se veían radiantes de felicidad. Era evidente que habían encontrado el uno en el otro algo mucho más profundo que una simple relación amorosa. Habían encontrado un compañero de vida, un alma gemela y un cómplice para construir un futuro juntos. Y así, mis queridos corazones, termina esta increíble historia. Una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la solidaridad puede transformar vidas y que a veces, los finales felices sí existen. Nos demuestra que incluso las personas más famosas y exitosas pueden tener un corazón enorme y que la generosidad puede ser una fuerza poderosa para el bien. ¡Guau! ¡Qué historia!, ¿verdad? Un hospital, un incendio, un niño necesitado y Andy y Kerem demostrando que la fama puede usarse para hacer el bien. Vimos su apoyo incondicional, su capacidad de movilizar a la gente y, por supuesto, ese final inesperado que nos dejó a todos boquiabiertos. Una lección de humanidad y una prueba de que a veces, las segundas oportunidades son aún mejores que las primeras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se esperaban este final? ¿Qué piensan de la decisión de Andy y Kerem de adoptar a Ali y de darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.